Bueno, en este video lo que vamos a ver es cómo poner una planta o una elevación, un dibujo de AutoCAD en layout, en la configuración de la página que queramos, ya sea carta, doble carta o algo así. Entonces, cómo configurar layout, básicamente es lo que vamos a aprender en este video. Entonces, tengo este ejemplo de una plantita que quiero poner en un documento doble carta. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es que en la parte de acá abajo vamos a escribir donde dice nuevo layout, ¿sí? Y vamos a crear un layout nuevo. Si le damos por default, se pone una hoja en blanco, ¿sí? Que es carta. El problema aquí es cómo lo trabajamos. Si lo trabajamos en metros o lo trabajamos en milímetros. Entonces, este plano está hecho en metros, es decir, aquí hay 2 metros, 2,63, 4,64, etcétera, etcétera. Entonces, esto hay que configurarlo para que esa página sea doble carta y que sea en metros. Entonces, le damos clic derecho, Page Setup Manager, ¿sí? Y te va a preguntar qué layout quieres modificar. El que acabo de crear se llama layout nuevo, le doy layout 1, perdón, le doy modificar y listo, aquí empezamos. Entonces, lo primero que tienes que configurar es la impresora. La impresora vamos a usar DWG a PDF, ¿sí? Lo segundo que te pregunta es qué tamaño de papel. Entonces, en este tamaño de papel, doble carta es ANSI B. Nada más que el ANSI B, si nosotros elegimos aquí el ANSI B que está por defecto 17x11, que es el tamaño de tabloide, el ANSI B tiene un margen. Entonces, el que vamos a usar no es el ANSI B, es el ANSI Full Bleed B. ¿Sí? No usar, y a este le vamos a poner usar. Full bleed lo que significa es básicamente que no te ponga los márgenes. Entonces full bleed es igual a sin márgenes. ¿Sí? Entonces eso es lo que tenemos que entender. Entonces en vez de ANSI B vamos a usar ANSI full bleed B. ¿Sí? Y si se fijan ya no tiene márgenes. Plot area vamos a plotear el layout. Aquí no vamos a mover nada de los orígenes, el 00. Y luego custom, o sea, plot scale. Aquí es donde hay gente que se le dificulta. Si tú empiezas a usar 1:1, quiere decir que tú dibujaste en milímetros, ¿sí? Pero muchas veces en México en particular no usamos milímetros en nuestros dibujos. En otras partes del mundo sí, en México usamos metros. Entonces, si utilizaste metros, es decir, para poner un número pusiste .15 o .20, para poner un barandal pusiste 1, quiere decir que estás trabajando en metros. Entonces, si trabajamos en metros, le ponemos 1000 en la parte de arriba, ¿sí? Y le ponemos 1 en la parte de abajo. ¿Qué quiere decir? 1000 milímetros, ¿sí? Porque no estamos trabajando en milímetros, estamos trabajando en metros. Después te vamos a Plot Style y voy a elegir monocromático. Esto tiene su propio video separado y le pongo Display. Display quiere decir muéstrame cómo se va a ver ese monochrome. ¿Sí? Quality lo dejamos igual. Y aquí en Plot Options todo lo dejamos igual. Nada más la última que tenemos que hacer es Plot Transparency. Le damos que sí. Entonces la única es aquí, por favor, no me den clic a este que dice Scale Line Weight. Si le dan, se va a escalar los grosores de línea y entonces la gente, o sea, los planos salen muy feos. Entonces este no le pongan. Entonces todo lo demás está así, le damos OK y listo. Entonces lo que te acaba de crear es esta hoja, es la hoja doble carta, ¿sí? 11x17 y sin márgenes. Esta línea punteada significa el margen. Entonces lo que vamos a hacer aquí es ahora poner nuestro layout. Entonces ponemos el comando enview, ¿sí? Que lo que hace es poner un viewport, comando que voy a poner es enview, es un viewport nuevo, ¿sí? Enview, hacemos un rectángulo, le das clic al principio, mueves el rectángulo y haces un clic al final y listo, este es el viewport. ¿Cómo lo modificas? Si le das doble clic, editas el viewport, puedes hacer zoom, puedes hacer pan, ¿sí? Puedes hacer moverte. Si le das doble clic afuera, te sales del viewport, ¿sí? Aquí lo puedo mover, si quiero salirme, me salgo del recuadro y le doy doble clic afuera, ¿sí? Este recuadro usualmente no queremos que se vea, entonces lo que yo hago es ponerlo en un layer 0 y luego en los colores le pongo un color blanco y entonces de esa manera no se ve. Como quiera el recuadro existe, solo que si le doy escape por ejemplo no se ve. Doble clic y acomodamos más o menos la planta como lo vamos a querer.
Lo siguiente es, no se ven, si se fijan, me voy a model, aquí veo líneas punteadas, ¿sí? Líneas punteadas de este lado, línea punto en los ejes, etcétera. Entonces necesito que se vea eso. Entonces, ¿cómo hago eso? Le escribo lt de line type. Aquí otro comando es lt, escribo la line type, cambiar el line type. Entonces le doy lt y entonces esto te dice los tipos de líneas. Aquí lo ideal es que manejen factor de 1 y le quiten esta opción que dice use prepare scale units for scaling. Entonces si yo le quito esto, listo, ya se va a cambiar. Si no lo vemos, quiere decir porque AutoCAD no ha vuelto a dibujar el dibujo. Entonces lo que tenemos que hacer es darle doble clic al dibujo y escribir RE Enter de regenerar y eso nos regenera el dibujo y lo vuelve a dibujar. Entonces RE es igual a volver a dibujar. Es como el refresh en una página web o actualizar, ¿sí? Entonces te actualiza el dibujo. Entonces eso es el otro comando que necesitamos saber. Muy bien. Entonces una vez que ya lo tenemos aquí necesitamos tenerlo escala. Entonces si yo le doy doble clic, aquí abajo en esta parte de acá vienen las escalas. Entonces yo lo que necesito es la escala, por ejemplo 1:100 es la default. Entonces AutoCAD ya tiene unas escalas por defecto. Entonces la primera que usamos es la 1:100. ¿Sí? Y listo, más o menos ese es lo que... Si quisiéramos uno más grande, por ejemplo 1:50, le damos clic y ya nos da 1:50, nada más que no nos va a caber en el doble carte, pues es una planta muy grande, tiene 22 metros de largo. Entonces cabe perfectamente en 1:100, le doy clic, ¿sí? Y sin hacerle zoom, muevo y acomodo la planta. ¿Sí? Yo necesito que se vea, por ejemplo aquí se ve medio cortado, entonces doy clic y estiro el recuadro, ¿sí? Para que no se alcance a ver. Hay una cuadrícula en el fondo, si yo le doy doble clic al layout, aquí en la parte de abajo del lado derecho, aquí al lado donde dice model, hay una opción donde puedo quitar la cuadrícula, incluso dice F7 es el comando en el teclado para quitar la cuadrícula. Si yo presiono F7, se fijan cómo se apaga. Muy bien. Entonces, yo puedo seleccionar el recuadro y darle mover, ¿sí? Y acomodarlo más o menos ahora que ya tengo el zoom. ¿Cómo sé si esta escala? Le doy doble clic y si sí mantiene 1:100, entonces ya. Si veo números aquí probablemente no esté a escala. Ahora, ¿qué pasa si necesito una escala que no está en esta lista? Bueno, entonces yo aquí le doy en Custom y lo único que tengo que hacer es escribir qué escala quiero hacer. Entonces, por ejemplo, yo voy a hacer la 1:125, que es un poquito más chiquita. Entonces le voy a dar añadir. Te aparece esta pantalla que te dice el nombre de tu escala. Yo le voy a poner aquí es escala 1. Es más, vamos a poner la 1:75, que es un poquito más grande. 1 de un lado que dice Papers per Unit es de este lado y 75. Si no le pusimos miles a 1 en la configuración de dibujo, aquí tendremos que poner el 1000, pero como ya lo pusimos una vez ya no tenemos que cambiarlos en escalas. Entonces 1 de un lado, 75 del otro. Ok, y listo, ya está, ok. Entonces ya te debe salir en la lista y ya si pongo yo aquí 1:75 es un poquito más grande. Sí, ahí debe salir. Oye, no me funciona la 1:75, voy a hacer la 1:125, igual. Le doy clic en las escalas, escribo la escala que dice Custom, ¿sí? Añado la escala y le pongo 1:125, que es más chiquita que la 1:100, 1 de un lado, 125 del otro, ok, y listo. Entonces le doy clic y dice 1:125, perfecto, ahí está mi recuadro. Ahora, yo necesito hacer el margen. El margen yo puedo hacer una polilínea y te pregunta dónde quiero empezar y le puedo escribir que en el 0,0. Entonces se va a la esquina inferior, inferior izquierda del dibujo, es decir, donde empieza el 0,0. Y entonces yo puedo hacer mi membrete, ¿sí? Dibujándolo en este espacio. Si quisiera hacer exactamente el cuadrado completo, aquí hay un truco que yo utilizo. Este es un truco, en realidad no hay manera de ponerle hasta acá. Tendremos que poner el tamaño de la hoja completa, es decir, empiezo la polilínea en 0,0, 0,0 y escribo el tamaño de la hoja, que son 17 pulgadas y luego 11 pulgadas para arriba, etc. Esa es una opción. Pero la otra es, yo uso el comando enview, que ya lo habíamos puesto acá en la parte de la lista, le doy enter, enter, ¿sí? Y me hace un viewport completamente del tamaño de la hoja. Entonces si yo pongo enview y luego pongo enter y enter de nuevo, me dice un viewport
del tamaño del membrete. ¿Sí? Entonces esa es la otra opción. Entonces yo lo que hago a veces es hacer una línea de referencia nada más en ese espacio, una línea en este espacio, y listo, borro mi viewport que fue el que hice y hago un rectángulo del principio al fin. Usualmente lo pones en su escala, en su layer correcto, y listo, ya tengo una línea en el margen. Entonces de aquí ya puedo yo darle un offset, por ejemplo, de 1 centímetro. ¿Y cómo escribo 1 centímetro? Bueno, por lo mismo que ya configuramos que era en metros, esta hoja también está en metros. Entonces yo puedo escribir offset enter de 1 centímetro, ¿sí? Y listo, le hago un offset de 1 centímetro. Voy a explotar este cuadro y yo puedo hacer un offset, por ejemplo, de 5 centímetros, punto 0,5 de izquierda a derecha, ¿sí? Y entonces voy a mover este tantito para acá. Entonces listo, aquí yo puedo empezar a dibujar mi membrete con mis líneas que indican qué tipo de plano es, qué dibujo es, etc. Si yo lo selecciono y le pongo el layer correcto, yo le voy a poner en el layer 0 ahorita. Lo mismo para un texto. Si yo quisiera hacer un texto y escribo un texto y quiero hacer, por ejemplo, plano, y se fue un poquito, ¿sí? El texto que lo hace lo va a hacer un poquito gigante, entonces, bueno, bastante grande. Lo selecciono y le doy en MO de propiedades. Recuerden, este es MO, te dice las propiedades, ¿sí? Del lado izquierdo me salen las propiedades y te dice una opción que dice text height, altura del texto, y aquí te pone 2.5. Como AutoCAD está diseñado para trabajar en milímetros, 2.5 milímetros es razonable. Entonces lo que quiero es hacerlo los mismos 2.5 pero en metros. Entonces sería 0.002 milímetros, ¿sí? Y eso nos da la opción de decir, ah, bueno, estos son los 2 milímetros. ¿Sí? Entonces si yo imprimo mi plano y mido 2 milímetros, va a medir este texto que está aquí. Entonces eso te permite controlar bastante las escalas, ¿sí? Y los tamaños de texto. Entonces, por ejemplo, aquí yo puedo decir de 3 milímetros, yo voy a escribir aquí plano de plantas arquitectónicas y listo. Lo que tienen que adicionalmente poner es un símbolo que nos indique qué tipo de dibujo, qué dibujo es. Yo, por ejemplo, usualmente hago un círculo de 3 milímetros de radio, entonces .003, ¿sí? Y estos textos lo voy a copiar, lo voy a poner acá. ¿Cómo lo copié? Le doy clic, CO de copiar, enter, te pregunta una línea base, le doy clic y lo muevo hacia donde lo quiero. Entonces otro comando de CO es copiar, ¿sí? Entonces aquí ya le puedo poner, esta es la planta arquitectónica, ¿sí? Lo selecciono y le hago una línea recta nada más para indicar. Este lo voy a poner un poquito más chiquito, de 2 milímetros. Planta arquitectónica. Y luego usualmente abajo ponemos qué escala es. Escala 1:100. Nada más asegurarme con doble clic del lado derecho, me aseguro que es escala. Es 1:125, entonces aquí le tengo que cambiar. 1:125. ¿Sí? Y luego ponemos, es el dibujo número 1. Listo, y entonces eso ya nos indica. Entonces ahí está mi membrete. Obviamente tendremos que llenar todos los datos de mi membrete. Aquí está mi viewport. Si yo quisiera otra escala, otra parte de otro dibujo a escala, puedo hacerle lo mismo. En view es el comando para hacer el viewport. Aquí está ya en el blog de notas. Sí, y hago otro viewport y ahora sí este lo puedo traer y puedo, por ejemplo, hacer el detalle de la lavandería a otra escala. Por ejemplo, 1:50, que es una escala un poquito más grande. Puedo hacer la lavandería, puedes hacer algún otro tipo de detalle, ¿no? Entonces ese zoom lo puedo poner en otra área, ¿sí? Y señalar que este zoom estoy indicando es la lavandería. Es nada más por poner un ejemplo. En realidad necesito ahorita hacer la lavandería. Entonces la selecciono y esto, y este sería mi dibujo número 2. Les recuerdo, esta hoja es doble carta, no es tamaño plano.
Entonces aquí planta arquitectónica, detalle de lavandería, escala 1.50 creo que fue. Entonces este sería mi dibujo número 2. Y listo, nada más considerar una escala más grande tiene un texto mucho más grande. Por ejemplo, este texto de aquí, si yo lo mido, measurement, no, perdón, línea, vamos a hacer una línea, por ejemplo. De aquí a acá me dice .002 es el tamaño de texto. Entonces, si yo veo este texto sería .006, es decir, es grandísimo, es mucho más grande que este. Entonces, usualmente si trabajas una escala más grande, estos textos tienes que hacerlos más chiquitos, ¿sí? En el dibujo. Entonces, usualmente haces una copia, por ejemplo, de la lavandería, y entonces lo traes en otra parte del dibujo y le das un texto un poquito más chiquito, ¿sí? No sé si conviene, voy a hacer un ejemplo aquí rapidito. Entonces voy a copiar la planta por decir algo, y este texto ya necesito que sea más grande. Entonces, ¿cómo sacas la fórmula? Pues es una regla de 3, básicamente si en escala 1, 100 el texto era, y vamos a ver qué tamaño de texto tiene, .2, ¿sí? En escala 1.50, ¿qué tamaño de texto va a ser? Entonces, esta es la mitad, 50 es la mitad de 100, entonces este texto va a ser la mitad de 20. Entonces, este texto debería ser .10. ¿Sí? ¿Y por qué es más chiquito? Porque el dibujo va a ser más grande completamente. Entonces, este si era .12, sería .06. ¿Sí? Con match, MA, le doy clic al primero, clic al segundo y copio el estilo, ¿no? Entonces, este era otro comando, match es igual a copiar estilo, y esto que estoy aquí señalando es qué tamaño de texto debe ser. Sí, es una regla de 3. ¿Sí? Entonces, ya que tengo el texto, si yo me voy a mi layout que yo acabo de crear, entonces este zoom ya no es. Lo que voy a hacer es el zoom en esta planta que está de este lado, le doy doble, me acerco y entonces pongo 1.50, y entonces ahora sí el texto, esta línea va, esto lo selecciono aquí más o menos para decir que es un zoom. Bueno, lo voy a poner aquí por decir algo. Y entonces ahora sí, ya el texto, este texto debe ser exactamente del mismo tamaño. Es con esta regla de 3 simple para sacar cuál texto va de qué tamaño. Y listo. Aquí, por ejemplo, este ejemplo se me va. Otra cosa que puedo hacer es darle doble clic, y aquí al lado de la escala hay un segurito. Yo puedo darle el segurito y entonces ahora puedo hacer zoom, ¿sí? Sin problema. Entonces, match, voy a copiar este estilo de aquí, lo voy a copiar para acá. Incluso los tipos de línea, yo a veces también los cambio, es decir, si seleccionas estos tipos de línea, dice line type scale es de 1, la mitad sería .5, y para que se vea también como línea punteada, así como se ve esta de este lado. Si de repente, por ejemplo, ahorita lo que me pasó, este no tenía seguro y yo le doy un zoom muy grande y le doy doble clic, ya no hay manera de salirme. Entonces lo que yo hago es usualmente, si ya tengo el zoom perdido, me aseguro que le pongo el segurito, y entonces ahora ya puedo salirme, ¿sí? Entonces esa es una situación que a veces pasa. Si tú le das zoom y le das doble clic, ya no te puedes salir del viewport. Entonces pongan el segurito y le pueden dar zoom out. Esa es la otra consideración. Con el tiempo, si ustedes diseñan un membrete, lo que pueden hacer es que cuando quieren hacer otro layout, simplemente configuran la página y copian todo el membrete, y lo ponen en su layout nuevo. Por ejemplo, si yo a este le pongo plantas, por decir algo, y quisiera hacer otro nuevo, puedo darle clic derecho y darle Move or Copy, y puedo crear una copia. Le doy Move to the End y Create a Copy, ¿sí? Y entonces puedo crear una copia de mi planta. Aquí le voy a poner, por ejemplo, elevaciones o algo así. Y si necesito un membrete que ya tengo diseñado, usualmente, por ejemplo, si es una hoja nueva viene en blanco, puedo agarrar el membrete de otro lado. Yo tengo este membrete ya hecho, que es mi membrete profesional. Doble carta, lo selecciono todo, ¿sí? Le doy copiar. ¿Cómo lo copio? En vez de nada más copiarlo con control C, lo copio con control shift C,
y te pregunta una base y le pongo la base va a ser el 00, es decir, voy a hacer una copia y este es el punto de referencia, ¿sí? Entonces, en vez de control C, le voy a poner control más shift más C y es copiar con una referencia, ¿sí? Un punto de referencia. Aquí le voy a poner un punto de referencia. Entonces yo me vengo a la parte del lado izquierdo, le doy control V para pegar, ¿sí? Y te pregunta dónde lo quieres pegar. Se fijan que empieza la referencia en el 0, que es la esquinita. Entonces lo queremos pegar aquí al principio. La manera más fácil es escribir las coordenadas, que es el 0,0. Entonces lo pega en esa base y listo. Ya tengo mi membrete. Entonces ahora sí aquí puedo hacer mi viewport, ¿sí? El comando es mview, selecciono, doy doble clic, acomodo más o menos y con las escalas escribo qué escala quiero. Quiero la 1.125 que fue la que acabamos de crear, ¿sí? Y listo, la selecciono, la acomodo mi viewport y le cambio el color para que no se vea. Y yo a veces no me gusta la cuadrícula, la repito, pero ese es un detalle nada más. Entonces ya con eso lo acomodo y listo, ya lo puedo imprimir. ¿Cómo lo imprimo? El comando para imprimir es plot, ¿sí? Y entonces como yo ya le di configurar, le puedo dar plot, enter, y entonces yo ya no tengo que moverle nada aquí, yo simplemente le doy OK. Si me pregunta dónde lo quiero guardar, lo voy a guardar en el escritorio, por ejemplo, le doy guardar, ¿sí? Espero un tantito nada más, un momento. Si me voy al escritorio, ahorita debe salir. A veces se ve este impresor que está acá, te dice plot job in progress, te dice está imprimiendo. A veces se tarda un poquito dependiendo de la versión de AutoCAD y qué tan complejo es tu dibujo. Vamos a esperar nada más unos minutos. Espero que sean poquitos. Pero básicamente esa es la idea de el plano. ¿Qué otra cosa les quería comentar? A veces, por ejemplo, en el membrete conviene tener el membrete hecho en un bloque, de manera que tú puedas editar todo el bloque completo del membrete y lo único que cambias son los títulos. Por ejemplo, este es el 1 y luego hacer este el 1, este el 2, etc. Cuando terminó, AutoCAD te pone aquí una burbuja que te dice Plot and Publish Job Complete. Y entonces yo puedo ir al escritorio, seleccionar la planta, ¿sí? Y listo. Este es el plano que ya hice. Entonces ya con esto yo puedo mandar a imprimir en cualquier Office Depot, centro de copiado, etc. Como imprimo, nada más le doy control print. Y lo único que tienen que decirle a la persona que imprime es primero que les ponga la hoja que es. Por ejemplo, yo aquí tengo una impresora doble carta. Vamos a poner se llama la OfficeJet 7610. Entonces tienes que elegir obviamente que sea papel doble carta. Aquí en papel yo le voy a poner es papel tabloide, se llama 11x17, aceptar. Esta es mi hoja de papel. Y lo importante, cuando vayan a imprimir en papel físico, escriban que no me dé ajustar, sino que use tamaño real o que use escala del 100%. Eso te permite que imprime completamente sin modificarte el dibujo. Entonces cuando lo imprimes, si quieres medirlo con el escalímetro, va a medir exactamente unos 100. Hay impresores, por ejemplo, que se van a comer, por ejemplo, no sé si se fijan aquí, está comiendo un poquito del membrete, entonces tendrías que ajustar la impresora para imprimir. Si tú le das a imprimir, ya mi impresora esa no, esta es la chiquita, pero la impresora que tengo ya doble carta ya empieza a imprimir y se puede medir exactamente. Entonces, ese es el chiste de cómo imprimir en AutoCAD. Básicamente es configurar un layout completo y poder poner tu viewport en esa parte de ahí, ¿sí? Y bueno, eso es todo. Estos comentarios espero que les puedan servir. El tamaño de papel. El último consideración, si ustedes quieren imprimir un plano de 61 por 91 en Page Tool Manager, modificar, el tamaño no es ANSI Full Bleed B. El tamaño de un plano 60 por 90 es 36 pulgadas por 24 pulgadas. Es el ARC D. Entonces, este es tamaño doble carta. Pero aparte tenemos el tamaño plano o 61 por 91. Hay gente que le dice 60 por 90, lo mismo. Es el ARC D. Este también es de la ANSI, es de la Asociación Nacional de Estándares Internacionales, que es
en Estados Unidos, American National Standard Institute. Entonces me voy a ANSI y en vez de Full Bleed D voy a escribir ArcD. ISO ArcD. Sí, ahí también el 36x24 le doy OK y nada más consideran que este margen no se imprime. Entonces hay uno que dice Full Bleed o Expand, que creo que es el del plano, para que se vaya hasta el fondo del margen. Y entonces ahora sí, yo tengo todo este espacio que es un plano de 61x91. Básicamente un doble carta es un cuarto de ese plano para poder hacer mi membrete. Y aquí haría mi membrete y aquí pondré mis viewports con mis distintos dibujos, ¿sí? Entonces, esas son las consideraciones que tienen que tener. Espero que les sirva y cualquier duda pongan en los comentarios y con gusto les respondo. Gracias.